Esto es Más Mitos, el santuario de lo prohibido y lo inexplicable, donde el miedo se puede tocar. Abre la mente y deja que las historias te lleven a un universo donde el terror trasciende la realidad. El día de hoy les traigo 3 historias que en el pasado conté para TikTok, donde tengo un poquito más de suscriptores. Las 3 historias me gustan mucho, aunque personalmente creo que la primera y la última son mis favoritas. Les reitero lo mismo que en las historias anteriores. Si hay alguien que tenga una historia que quiera compartir, envíemela para tenerla lo más pronto posible por acá. El correo está en la descripción. Sin más por el momento, les dejo la primera. Hace unos meses, mientras estaba en clases, un profesor nos comenzó a contar algo que le había ocurrido ese mismo fin de semana. Su historia desbloqueó recuerdos sobre un evento que ocurrió cuando yo era pequeña. Me llamo Elizabeth. Tengo 24 años. La historia ocurrió cuando tenía aproximadamente 12 años. Mi papá solía llevarnos en viajes por carretera. Le encantaba manejar, recorrer nuestro México como decía. Íbamos a comer a pueblos cercanos, de paseo los domingos o simplemente subíamos al auto y comenzábamos el viaje. A veces llegábamos a un punto y simplemente volvíamos. Mi papá ama viajar por carretera mientras nos platica cosas, trivialidades, datos que leyó en una revista o simplemente nos cuenta historias que a su vez le contó su abuelo. Todo lo que vemos y vivimos es bueno para recordar. Siempre nos dice, no sé exactamente dónde, pero durante un viaje de ida en unas vacaciones nos tocó presenciar un accidente. Era por la tarde, casi comenzaba a anochecer. Lo recuerdo perfectamente, se veía naranja el cielo, se alcanzaba a ver cómo se ocultaba el sol. Íbamos escuchando música disco que tanto le gusta a mi papá. Mi mamá iba riendo y yo sentada en la parte de atrás de la camioneta, asomándome entre el espacio que queda entre los dos asientos. Era como si estuviera viajando adelante. Me encantaba ir en esa posición. El tráfico comenzó a hacerse pesado hasta llegar al grado en el que iba vuelta de rueda. Tal vez hubo un accidente, dijo mi papá. Pasaron algunos minutos y cuando estábamos por llegar a la curva, vimos rota la protección metálica lateral de la carretera. Ese fierro que le dice a tu sentido común que disminuyas la velocidad porque está ahí por un motivo. Al fondo del barranco, un camión de turismo. Uno de esos camiones viejos que eran muy populares en el pasado. Tenía un color metálico a los lados. Creo que algunas personas sabrán a cuál me refiero. Mi papá es dentista y mi mamá estudió enfermería. No dudaron un segundo en detenerse. En algo podrían ayudar, o al menos eso pensaron. Más adelante, unos 60 metros, pidió permiso para integrarse al otro carril y estacionarse. Había muchos autos que se estaban deteniendo intentando ayudar a las personas que estarían ahí abajo. Mi mamá se preparó. Se recogió el cabello mientras mi papá me decía, Eli, tienes que quedarte, no puedes ir. Es peligroso que vayas. No quisiera dejarte, pero estarás bien, además el tráfico va muy lento. Estás fuera de riesgo en esta área. Vamos a ir a ver si podemos ayudar con algo y si no somos útiles volveremos de inmediato. Detuvo el auto y me dio la llave. Ponle seguro, me dijo. Y cuando regresemos, tú nos abres. Tranquila, no tardamos, me dijo mi mamá. Bajaron y los perdí a los pocos segundos entre los autos. Yo encendí la radio, que se escuchaba con mucha interferencia, pero la dejé para hacerme compañía. A pesar de que se perdía por segundos, a la distancia intentaba entender lo que ocurría, aunque solo veía a las personas que comenzaron a sacar linternas o dejaban las luces de los autos encendidas. Buscaban manera de solucionar el tema de la iluminación. Pasó un rato más y yo simplemente me tiré por completo hacia atrás sobre el asiento mientras observaba hacia el frente. Mi vista ya no era la del accidente. Alcanzaba a ver desde mi posición un grupo de árboles muy particulares. Uno era algo viejo, parecía seco, muy diferente. Aquel árbol se veía amarillento por zonas, o al menos eso me parecía a la distancia con la poquísima luz que quedaba. Simplemente no parecía real, pensé. Algo se movió en la copa del árbol. Se sacudía como cuando alguien jala una rama y la suelta bruscamente. Estoy muy segura de lo que vi. Una pequeña sombra bajaba del árbol. Imagínate que alumbras con una linterna el árbol y comienzan a mover esa luz que se proyecta sobre el árbol en forma descendente. Era lo mismo, pero era una sombra. Llamó tanto mi atención que bajé la ventana para asomarme, parándome sobre el asiento, casi saliéndome por la ventana. La busqué, pero no conseguí encontrarla. Busqué hacia donde la lógica te diría que pudo haber avanzado, pero no había lógica. ¿Cómo podría una sombra moverse tras reflejo de las luces de los autos? Cuando abrí la puerta del auto para bajar y buscar más de cerca, llegó mi mamá pidiéndome las botellas de agua que teníamos en el auto. ¿A dónde ibas?, me preguntó. Es que creí ver algo. Hice una pausa. Nada, mas solo quería estirarme. ¿Ya nos vamos?, le pregunté. No, hija, en un momento volvemos.
Hay muchas personas heridas, pero ya las están sacando, me respondió. Subí de regreso al auto. Para este momento ya todo estaba oscuro. Había total oscuridad en aquel lugar. Olvidé momentáneamente la sombra que me había llamado la atención y me acosté en el asiento trasero del auto. De pronto, golpearon el cristal. Me levanté. Creí que serían mis papás, pero al revisar no había nadie. Me hice hacia atrás nuevamente. Me estaba acomodando cuando nuevamente tocaron el cristal. Vi una pequeña mano del lado del copiloto. Me asomé. Era un niño más pequeño que yo. Tenía sangre seca en la cara y mucho barro. Me impactó verlo. Parecía lastimado. Él simplemente me veía. Tenía los ojitos llorosos. Es obvio que había estado en el camión que tuvo el accidente, pensé. Bajé la ventana y le dije: no te puedo abrir. Mis papás me van a regañar. ¿Dónde están los tuyos? Él señaló hacia la curva. ¿En el accidente?, le pregunté. Él solo movió la cabeza diciendo que sí. Lo pensé por un momento y le dije: ¿puedo acompañarte con ellos si quieres? Su respuesta nuevamente fue con la cabeza, diciéndome que sí. Sabía que aunque mis padres podrían enojarse, era un niño más pequeño que yo, y mi lógica me decía que no debía dejarlo subir, que lo mejor era llevarlo con sus padres. No sé si era la decisión correcta, pero recordemos que tenía 12 años. Estaba en el entorno de un accidente sola y acababa de ver una sombra moverse entre los árboles. ¿Cuánto sentido puede tener lo que estaba ocurriendo? Al bajar del auto vi su ropa. Estaba hecha trizas, como roída, sucia. Esto toma sentido solo ahora que lo pienso, muchos años después. Vamos, le dije. Él suspiró muy fuerte. Pude escuchar aquel suspiro de pesadez. Era un sentimiento triste. Comenzó a caminar. Me llevaba hacia la curva, y mientras caminaba detrás de él, noté que llevaba un pequeño juguetito en su mano. Era una especie de luchador de plástico, de esos muy viejitos, despintado. Lo seguí entre los autos. A medida que nos acercábamos, veíamos ambulancias, patrullas, bomberos e incluso una grúa. Al acercarnos a la curva, él no señaló el lugar del accidente, señaló hacia un ladito. Había una especie de desnivel que estaba cubierto de cruces. El sitio no se veía a simple vista. Le pregunté nuevamente por sus papás. ¿Dónde están? ¿Cómo te llamas? Ahorita preguntamos si los encontramos. Escuché un grito. Elizabeth, ¿qué haces acá? Era mi papá acercándose. Le dije: es que estamos buscando a sus papás. ¿Papás de quién?, me dijo. De él. Volté para señalar hacia donde estaba el niño, pero no había nadie. Busqué hacia todos lados. Me asomé hasta donde alcanzaba, parándome de puntitas. Aquí estaba papá. Me tocó la ventana. Estaba lastimado. Tenía sangre y tierra en su carita. No lo dejé entrar al auto, pero le dije que le ayudaría a buscar a sus papás. ¿Cuál niño?, dijo mi papá. Vámonos. Mi papá pudo ver mi expresión de asombro. Mientras caminábamos de regreso al auto, intentaba buscarlo entre los autos, pero no lo volví a ver. Llegando al auto, me preguntó cómo era y comencé a describirlo. Hizo una pausa mientras me miraba fijamente. Se preocupó cuando se dio cuenta de que no le estaba mintiendo. Quizás se fue a otro sitio, me dijo mientras sacudía la cabeza. Fuimos por mi mamá y algo hablaron entre ellos mientras nos dirigíamos al auto. Yo seguía buscando. Quería verlo nuevamente. Sabía que lo había visto, que era real. Subimos al auto, estuvimos en silencio por unos minutos hasta que dijeron: hija, allá abajo pasó algo muy grave. Ha sido nuestro error parar aquí. No debimos parar, menos dejarte sola. Poco pudimos hacer y seguramente solo entorpecimos la llegada de los servicios de emergencia. Sobre el niño que viste, ojalá que el niño esté bien y que pronto encuentre a sus padres, me dijeron. Continuamos con el viaje, todos en silencio por aproximadamente 1 hora, hasta que paramos en un hotel que estaba cerca de la carretera. Mi papá estaba raro. Él hablaba todo el tiempo, pero dijo que mejor continuábamos por la mañana, que había sido un error detenernos. Lo repetía nuevamente. Mamá y yo bajamos a pedir habitación mientras papá esperaba que le abrieran el portón para guardar el auto. Pasados unos minutos, volvimos a la entrada junto con el muchacho del hotel. Le abrió y le indicó dónde estacionarse y también le preguntó que si necesitaba ayuda con las maletas. No es necesario, solo dormiremos y nos iremos por la mañana. Mi mamá y yo los estábamos observando a escasos 10 metros, desde las escaleras que daban al patio del hotel, que también era el estacionamiento. Mi mamá le pidió que bajara la maleta de ropa, y así lo hizo mi papá. Se acercó a la cajuela,
Bajó la maleta y se dirigió hacia donde estábamos, cuando se escuchó claramente un golpe desde dentro del auto. El muchacho del hotel se quedó viendo. ¿Falta alguien?, preguntó. No, solo somos nosotros tres, le respondió mi mamá. Mi papá se acercó al auto y se asomó por la ventana hacia la parte de atrás. Pegó un grito y se hizo hacia atrás. El muchacho se acercó corriendo. ¿Qué pasó, señor? ¿Está bien? Sí, le respondió. Me pareció ver a alguien ahí adentro, pero no hay nadie, dijo mientras se acercaba nuevamente. El muchacho se pegó a la ventana. Si hay alguien, dijo. Mire, algo se mueve ahí. Abrió la puerta y se vio como una pequeña sombra se movió desde el auto. Mi papá se movió hacia atrás creyendo que pudo ser un reflejo, pero también el muchacho se sorprendió. Se acercaron nuevamente a revisar, pero no había nadie. Mi papá se agachó hacia adentro del auto, en el asiento trasero, y tomó entre sus manos un pequeño luchador de plástico lleno de barro y sangre seca. Papá, ese era el juguete que tenía el niño que les dije. Mi papá lo tiró a la basura. Intrigado, no sabía qué decirnos. Mi mamá no entendía lo que ocurría, pero yo confirmaba que era real aquello que vi. Pasamos la noche sin mayor contratiempo y el día siguiente continuamos con el viaje. No hablamos más sobre el tema hasta muchos años después. Me atreví a preguntar y mi papá me dijo, yo también lo vi. Lo vi tal como lo describiste, hija, un niño de unos 4 años con el cabello cortito, que llevaba una playerita de rayas verde agua con café, un pantalón de mezclilla azul. No podemos recordar si vimos sus piecitos. El niño se veía asustado con miedo, triste. Mi papá me dijo que poco o nada pudieron hacer por las personas aquel accidente. Algunas salieron despedidas por las ventanas al caer el autobús. Otras estaban atrapadas en el interior. Lo que sí estaban seguros es que aquel niño que vimos estaba tirado a un lado de la carretera, sin vida al lado de muchas personas más. Fue el momento cuando decidieron que no había sido buena idea detenerse para ayudar. A veces me pasa que cuando viajo en carretera, veo cómo las copas de los árboles se mueven y no consigo entender qué es lo que pasa, si es un efecto de mi imaginación o es algo que me sigue cuando viajo en carretera. Mi nombre es Adiel. En mi círculo cercano todos me conocen por ese nombre, aunque en el trabajo algunas personas se atreven a llamarme por mi apellido, pero son pocas, tanto que podría enumerarlas sin temor a equivocarme. Hace algunos años, cuando tenía alrededor de 26, conocí a una mujer que cambió el rumbo de mi vida. Habíamos tenido un encuentro casual hace muchos años en la escuela, mucho antes de que la vida nos reuniera de nuevo. Ella era Sandra, una de las bastoneras de exhibición de banda de guerras en mi escuela. A pesar de que todas las chicas del grupo eran atractivas, fue Sandra quien capturó mi atención. Me acerqué a ella y le pedí su dirección de correo electrónico. La quería agregar en Messenger. Era la plataforma de mensajería que utilizábamos antes del WhatsApp. Ella me la dio. Al llegar a casa corrí hasta la computadora para enviarle la solicitud de amistad. Pasé toda la tarde frente a la pantalla, esperando su respuesta, pero no llegó. 2 días se desvanecieron sin noticias suyas. Empecé a pensar que quizá me habría dado una dirección de correo electrónico falsa o que yo me había equivocado al escribirla. Un fin de semana, finalmente apareció en línea. Mantuvimos contacto durante años, incluso nos vimos en persona en una ocasión. Siempre me había gustado, pero ella solía responder con un simple gracias a mis intentos por impresionarme. Ahora me resulta gracioso recordar lo patético que era al intentar agradarle constantemente. El tiempo pasó y un día, mientras estaba en una entrevista, me indicaron entrar en la sala de juntas. Cuando entré, me encontré con una mujer morena de cabello rizado y una figura impresionante. Ella muy sonriente y me saludó por mi nombre. ¿Cómo has estado, Adiel?, me preguntó. Me sentí confundido. Disculpa, ¿pero ya nos conocíamos?, le dije. Soy Sandra, me respondió. Quedé sorprendido al reconocer a la misma mujer que tantas veces me había rechazado en el pasado. Estoy muy bien, gracias, le dije, sin tener idea de que ella sería quien me entrevistaría. Mientras estaba revisando la lista de candidatos para hoy, encontré tu nombre. Es difícil olvidarlo. Sabía que eras tú, me dijo. Charlamos sobre muchas cosas. Su asistente tuvo que interrumpirnos debido a la agenda apretada y al resto de candidatos que la estaban esperando afuera. Reagenda para mañana. Creo que tenemos el puesto cubierto, le indicó mientras sonreía. Dijo que había leído mi expediente, mi currículum y que estaba impresionada. Consideró que estaba sobrecalificado para el puesto al que originalmente había aplicado
pero que podría considerarme para una posición un poquito más alta, debido al potencial del crecimiento que tiene esa empresa a corto plazo. Pasaron varios meses, todo iba muy bien. Sandra y yo comenzamos una relación. Resultó ser increíble. Ella se reprochaba a sí misma constantemente por no haberme dado una oportunidad antes. Me hacía reír, ya que recordaba mis innumerables intentos de impresionarle en el pasado, y a pesar de tener los argumentos de mi lado, sabía que era una batalla que no ganaría. Llegaron las vacaciones de Semana Santa. Sandra me comentó que algunos familiares vendrían de otro país para unirse con nosotros en las vacaciones. Estuve emocionado de acompañarla, aunque había conocido a parte de su familia. Tenía una relación un poco tensa con su padre, debido a nuestras personalidades opuestas. Su padre y yo éramos como dos imanes que se repelían. Él encontraba aspectos negativos en mí y yo veía reflejadas ciertas conductas mías en él. Era como un espejo que no me gustaba y no le gustaba. Nos hospedamos en un hotel, un hermoso hotel en la playa, solo unos pasos de las olas del mar. Era el lugar perfecto. Era un sitio impresionante, con habitaciones minimalistas, pero con áreas comunes que tenían un encanto particular. Había una figura muy peculiar en la recepción, un tótem, una de esas cosas que son como unas torres con múltiples rostros, y en otro rincón, una cabeza olmeca, quizá no tan grande como las originales, pero al menos eso parecía. Comimos alrededor de la piscina, en las lindas palapas rodeadas de amigos y familiares. El hotel se llenó de risas, conversaciones. Los niños jugaban en la piscina mientras los abuelos disfrutaban en la sombra. Los jóvenes compartían anécdotas y bebidas. Uno de los familiares de Sandra, el tío Eddie, como le llamaban de cariño, se unió a nosotros y compartió una historia sobre el hotel. Dijo que había conocido el lugar cuando era mucho más pequeño, un lugar al que sus abuelos solían traerlo cuando era pequeño desde Arizona. Sus abuelos eran estadounidenses, pero valoraban profundamente la cultura mexicana. La historia continuó, mencionando a una misteriosa gitana y un lugar oscuro en la playa. En la playa justo ahí vivía una antigua gitana, o al menos es lo que nos decían en el hotel. Nos advertían que no nos acercáramos a la palapa ni a las formaciones de piedras que estaban más allá, que era muy peligroso. Yo creo que la señora ya no vive, la playa ya no existe. Eso fue hace como 37 años, nos dijo. Sonreí ante su historia, no sabía qué decirle. Aunque me agradaba escuchar sus historias, no tenía la confianza para interactuar con personas que recientemente conocí. El ambiente cambió cuando la tarde se convirtió en noche. El viento fresco característico de la playa se hizo presente. Mi novia propuso dar un paseo por el malecón. El tío Eddie y yo decidimos unirnos. Él, con una sonrisa pícara, susurró sobre buscar lo que había mencionado anteriormente. Pasamos la tarde explorando el malecón, comprando artesanías, tomando fotos y observando a los clavadistas locales. Mientras paseábamos, nos encontramos con un grupo de mujeres vestidas con largos vestidos y múltiples pulseras en las manos. «Son gitanas», dijo la tía de Sandra. Se nos acercaron y ofrecieron predecir nuestro futuro a cambio de unas monedas. Negamos con la cabeza de forma muy amable, pero una de ellas insistió en que podía evitarnos malas experiencias. El tío Eddie le dio un billete. «Tenga, señora, gracias, pero ahora no estamos interesados. De verdad, muchas gracias». «Ahí sigue, no en el mismo sitio, pero ahí sigue lo que recordaste», le dijo a la mujer mientras recibe el billete. «¿A qué se refiere?», contestó Eddie. «No es una gitana. Las gitanas somos nosotras. Nosotras podemos ver pasajes de lo que ocurrió y ocurrirá, solo pequeñas muestras de tu futuro y recuerdos de tu memoria. Es un don, es contrario a lo que algunas personas creen, pero ella no es como nosotras. Ella tiene todo lo contrario al don que tienen mis hermanas. Ella es oscura, por eso les dije que podía evitarles malas experiencias. Gracias por tu dinero, Eddie», dijo mientras se alejaba. Aquellas mujeres comenzaron a reír sin control. Nosotros simplemente nos alejamos. No terminamos de entender lo que quiso decir. Caminamos mientras el tío Eddie y yo nos veíamos intrigados. ¿Será que...? No, ¿cómo podría saber que hablamos de esto hace unas horas? ¿Y cómo sabe tu nombre?, le pregunté. Regresamos al hotel. Antes de subir, el tío Eddie se me acercó. «Vamos por una cerveza», me dijo. Mi novia nos acompañó. Regresamos al bar del hotel y pedimos que nos sirvieran al lado de la alberca. Buscamos dónde sentarnos mientras nos llevaban las bebidas. Encontramos una gran banca de cemento que daba directamente a la playa. No había más que arena frente a nosotros. El tío Eddie encendió un cigarro.
¿Qué fue todo eso?, dijo. No sabíamos qué responderle. Mi novia ni siquiera entendía. Así que decidimos explicarle todo lo que habíamos hablado durante la tarde. Ella se rió. Dijo que éramos unos exagerados, que cómo podíamos sugestionarnos por algo así de insignificante. Llegaron nuestras bebidas. Las llevaba una chica de unos 20 años, quizá un poco más. Cuando se retiraba, mi novia le preguntó con un tono curioso: «Oye, hay cosas raras por aquí. O sea, espanta. ¿No existe alguna leyenda por este rumbo?». La chica sonrió asintiendo con la cabeza. «Hay algunas», dijo. «El tío Eddie sabía que el dinero es un aliado y hay que hacer que las personas cuenten lo que saben». Le dio un billete y le preguntó si nos quería contar al respecto. La chica tomó su charola y la colocó entre sus manos pegada al cuerpo como en posición de descanso. En el hotel rara vez pasan cosas. A mí solo me ha pasado un par de veces, pero son cosas sin importancia realmente. Pero por aquella zona, allá siempre está oscuro. Seguido se ven cosas en el agua y parece muy extraño. Pero el reflejo de la luz ilumina esa parte, siempre se pierde. Muchos en el hotel hablan de una mujer que vivió ahí hace muchos años y nos piden que siempre que veamos gente por aquella zona la traigamos de regreso. Ahí se han ahogado personas. Hace poco se cayó una de las piedras. Ya no la encontraron. Siempre pasan cosas malas. Cuando vienen los del municipio a limpiar las zonas de la playa o a dar mantenimiento a las señalizaciones, siempre sacan cosas raras de por allá. Lo más común son como amarres o cosas dentro de botellas y otras envueltas en tela. Cosas malas, les digo. Hay quienes dicen que son brujas que vienen y ahí tiran los amarres, pero otros dicen que es casualidad, que hay mucho borracho por la zona y como por ahí arriba se puede caminar, desde allá lo avientan y ahí cae todo. Los muchachos que cuidan los carros de los bares de enfrente seguido cuentan cosas. Ellos están más cerca que nosotros, ven bien para allá abajo. Uno se perdió cuando bajó y dijo que una señora le dijo cómo regresar, pero que se veía mal. ¿Quién sabe qué pasará? Pero ¿a poco no es raro eso? ¿Quién se va a perder debajo de una banqueta? Puras exageraciones de la gente. La verdad se escuchan cosas, pero ni cómo saber. Muchas gracias por la propina. La chica volvió de regreso al hotel. Nosotros nos veíamos unos a los otros con extrañeza, pero realmente estábamos más tranquilos. La brisa de la noche se hizo más fresca y pronto cambiamos el tema, olvidando todo aquello que habíamos escuchado. Transcurrió un poco más la noche y mientras estábamos en la habitación del hotel comenzamos a escuchar ruidos provenientes del pasillo. Parecía música tribal, como si estuvieran haciendo un ritual, tambores y cascabeles. Se escuchaban risas, pero al abrir la puerta no había nadie. Más tarde la luz en el baño se apagó. Al ir a verificar, Sandra se asomó por la ventana que daba hacia la playa. Se veía una pequeña flama cerca del sitio que comenzaba a intrigarnos. Lo pensamos y luego de unos segundos decidimos bajar a explorar. En la recepción, el encargado nos prestó una pequeña linterna. Caminamos hacia la playa. Estaba desierta. El sonido de las olas rompió el silencio. Nos aventuramos hacia las rocas que habíamos mencionado. Iluminamos el terreno con nuestra pequeña linterna. Llegamos. Fue entonces cuando la vimos. Una mujer vestida con un largo atuendo negro. La figura estaba de pie sobre la roca con el cabello largo, suelta. Miraba fijamente al horizonte sin realizar un solo movimiento. Cuando estuvimos a pocos metros de distancia, la figura se giró hacia nosotros. Sus ojos estaban vacíos, sin expresión, y su rostro estaba cubierto con una palidez sobrenatural. Fue entonces cuando notamos que su vestido estaba empapado y su piel tenía un tono azul pálido. Estábamos aterrados, paralizados por aquello que estaba delante de nosotros. La figura comenzaba a acercarse lentamente, como si extendiera sus brazos hacia nosotros. Cuando avanzaba, se escuchaba como el sonido de una sonaja, como si fueran muchos cascabeles sonando al mismo tiempo. Nos dimos la vuelta. Corrimos de regreso al hotel. Nuestros corazones latían desbocados y la sensación de que algo nos perseguía crecía cada instante. «Corre, corre», me decía mi novia. Yo quería voltear, pero el instinto me lo impidió. Es la vez que más rápido he corrido en mi vida. Entramos al hotel y encontramos al tío Eddie, que nos preguntó qué había sucedido. Porque la agitación, Sandra le compartió nuestra experiencia. Describió la figura en la playa y aunque él nos creyó, no sabíamos qué habíamos encontrado. Estábamos muy asustados. Nos acompañó hasta nuestra habitación. Mi novia estaba inconsolable. No quería que el tío Eddie se fuera. Se quedó dormido. Pasamos la noche encerrados en la habitación, incapaces de quitarnos la imagen de la figura de la playa.
Nunca descubrimos qué era eso, ni por qué nos había seguido. ¿Qué sabes sobre los chaneques? La cultura popular nos dice que son seres mitológicos que predominan en diversas zonas indígenas. Son seres pequeños, se les considera espíritus de la naturaleza y regularmente se les describe como traviesos y juguetones, pero también se les atribuye un carácter malvado y vengativo en algunas historias. Se dice que son como niños pequeños, con rasgos faciales muy diversos, orejas puntiagudas, ojos brillantes, además de la capacidad de cambiar su apariencia y volverse invisibles a voluntad. Muchas comunidades indígenas creen que es importante presentarles tu respeto en forma de ofrendas para mantenerlos contentos y evitar su enojo o alguna travesura. Les quiero contar esta historia que me han compartido en mi círculo cercano. Me llamo Julián. Les quiero compartir algo que me pasó hace unos años, por ahí de 2019 durante la pandemia. Esto me ocurrió en un fraccionamiento en una de las orillas de Tapachula, en Chiapas. Me habían despedido de la fábrica donde trabajaba debido a la pandemia. Y aunque vivía con mis padres y no nos iba mal, siempre me ha gustado tener mi propio dinero. Aportaba un poco a la casa, pagando algún recibo de servicios o comprando algo de despensa. Y aunque mis padres me decían que no era necesario y me decían que usara el dinero para comprarme cosas, prefería dar un poco a quienes me han dado todo. Un amigo que también fue despedido tenía un conocido que le había dado trabajo en la construcción. Le pedí que preguntara si tendrían algo para mí y así lo hizo. Al día siguiente me comentó que solo tenían algo como velador, que no podían permitir que les siguieran robando todas las cosas durante la noche, pero para ellos no era posible transportar todo el equipo con el que trabajaban. Me dijo que si aceptaba el empleo solucionaríamos dos problemas. Ellos dejarían de perder dinero en material y herramientas y yo obtendría trabajo. Aunque era poco lo que me ofrecían, acepté hacerlo. Era un trabajo simple. Llevaría a mi perro conmigo y ellos me proporcionarían una cama, televisión y un par de linternas, además de un gas y algo para defenderme en caso de requerirse. Mi mamá me preparó algo de comida para llevar en el primer día y algo de café. Ella decía que el trabajo de noche era difícil y aunque alguna vez me había tocado laborar en la fábrica por la noche, nunca había estado solo. Llegué al lugar, mi padre me llevó aquella primera vez y me dijo que me recogería al día siguiente. Nos despedimos y digo, nos porque mi perro es parte de la familia. Todos lo quieren mucho. Entramos en el pequeño fraccionamiento y nos dirigimos al sitio que me indicaron en un pequeño croquis. Eran las 7 de la noche aproximadamente. Ahí se encontraba mi amigo y la persona que me contrató, nuestro jefe. Me mostraron el lugar y me indicaron las casas que estaban habitadas, que en ese entonces solo eran las de la primera zona. Justo a la entrada, me dieron llaves y me señalaron cuáles eran las casas que tendría que cuidar y qué había en cada una de ellas, además de hacer énfasis en la que se robaban las cosas. La casa donde dormiría era la que estaba más avanzada en construcción. Era completamente habitable. Era grande, espaciosa, muy bonita. Estaban realizando únicamente acabados. Tenía que entregarla lo antes posible. Me quedé con mi perro. Se llama Chester. Es un pastor alemán de gran tamaño, muy inteligente, pero algo impulsivo. Siempre me obedece a no ser que haya comida u otro animal frente a él. En esas situaciones pierde el control por completo. Chester y yo nos acomodamos cerca de la ventana, en el primer piso. El colchón lo habían dejado en la parte alta, pero yo quería estar al pendiente de mi trabajo y estar lo más cerca posible de la salida. Acomodé todos los elementos que se me asignaron en orden y me aseguré de tener cargado mi teléfono. Una de las cosas que no me gustaba era que el internet era extremadamente lento. A pesar de tener buena señal, no permitía cargar con fluidez YouTube o TikTok, por ejemplo. Estuvimos en calma un par de horas. Todo era por ahí muy tranquilo. Parecía un lugar aparte del mundo. Cada vez se veían menos luces encendidas hacia el frente del fraccionamiento. Alrededor de las 11 de la noche, Chester comenzó a ladrar. Llamó mucho mi atención. Le puse la correa y decidí que debíamos salir a ver que todo estuviera bien. En una mano la linterna, en mi chamarra el gas y en la otra un tubo de unos 50 centímetros relleno de cemento junto con la correa de mi perro. A medida que nos acercamos a la primera casa, Chester parecía alerta. Ya no estaba ladrando, pero sus orejas se movían como si estuviera poniendo especial atención a lo que escuchaba. Corría algo de viento, lo que hacía que como humano fuera más difícil que yo pudiera percibir sonido. Al acercarnos a la entrada y abrir la puerta, Chester se pegó un tirón que casi me manda al piso. Lo solté y comenzó a gruñir hacia la zona en la que dejaron unos ladrillos resguardados. En el segundo piso se escuchaba como si algo se moviera,
como cuando algo se arrastra. Pero esa casa no tenía terminado el segundo piso. Pensé que sería el viento que corría moviendo algo, algún plástico o papel. Apunté al segundo piso con la linterna, pero no se veía nada. Giré bruscamente cuando mi perro comenzó a ladrar impulsivamente. Me asustó muchísimo, pero no había absolutamente nada. La habitación se veía con claridad. Mi linterna hacía que se viera como si fuera de día, como si tuviera una ventana abierta. Lo llamé de regreso y salimos. Pero él seguía estando nervioso. Cuando estábamos cerrando la puerta, vi que en la casa en la que dejan las herramientas tenía movimiento. Parecía un pequeño reflejo y algo se movía. Corrimos hacia allá, pero no entramos. Grité desde afuera: «¡Ey, sálganse! Es propiedad privada». Ya llamé a la policía. Apuntaba hacia las ventanas del segundo piso con mi linterna. Chester nuevamente se pegó un tirón que esta vez sí me mandó al suelo. Mi perro corría despavorido hacia el área verde detrás de aquella casa. Era el área donde seguiría expandiéndose el fraccionamiento. Un terreno sumamente extenso. El pasto estaba crecido. Cuando apunté hacia donde corría mi perro, pude ver cómo delante de él se perdía algo. Se vio claramente como algo entró en la hierba. Mi perro también se perdió ahí. Por más que lo llamé, no volvía. Me preocupé, no sabía qué hacer. Cuando saqué mi teléfono para llamar a mi padre, algo me detuvo. No podía estar dando problemas por algo en lo que yo me metí solo. Era yo quien quería el trabajo. Era yo quien lo había conseguido, nadie me había obligado. Me armé de valor y abrí la puerta olvidando por un momento a mi compañero. Respiré profundo y entré en la casa. El ruido en el segundo piso persistía y tenía que ver qué había ahí. Pero también me preocupara mi perro, que había corrido en dirección opuesta al exterior, persiguiendo algo más. Ahí dentro estaba todo oscuro. A pesar de apuntar mi linterna, se veía tétrico aquel sitio. No lo entendía. Hacía 3 minutos que estaba con Chester iluminando una habitación como si fuera de mediodía, y aquí parecía no alumbrar más que un par de velas juntas. Saqué mi teléfono y cuando estaba abriendo la aplicación de la linterna, en el segundo piso se escucharon pasos. «¿Quién anda ahí?», grité. «Ya llamé a la policía y vienen para acá. Si te sales no vas a tener problemas. Si te vas no diré nada, pero no regreses. Vete». Escuché como ese algo corrió hacia otro lado, como dando de vuelta sin saber qué hacer. Yo estaba en la parte baja, escondido detrás de las escaleras. Pensé que si bajaba lo podría golpear con el tubo y solucionar de una buena vez aquel problema. Se dejaron escuchar los pasos. Se hizo un notable silencio. En un instante podía escuchar a mi perro nuevamente ladrando más cerca. Me alivié y le grité. Se acercó de inmediato. Apenas al atravesar la puerta no dudó un instante en subir disparado al segundo piso. Fui detrás de él, vi cómo algo salió por una ventana. Pero al llegar a ella y asomarme ya no había nada. Mi perro se tranquilizó un poco, pero comenzó a hacer sonidos como cuando se sienten nerviosos o impacientes. Aunque preocupado, salimos a revisar las otras 2 casas. Lo que haya sido se había ido. Cuando caminaba de regreso hacia mi lugar de descanso, vi a un señor caminando hacia mi dirección. «Buenas noches, muchacho», me dijo. «¿Qué hace por acá?». «Buenas noches, señor. Me contrataron para cuidar las casas, ¿acaso soy el velador?». «Ah, mire, muy bien. Yo soy el vigilante de la zona. Ando por acá siempre que puedo. Las personas me regalan algunas monedas por dar una vuelta a la zona». «Qué valiente de venir acá», dijo. «¿Cómo que valiente?». «Solo es un trabajo». El señor comenzó a reírse. «Ay, muchacho, todo esto es territorio de chaneques. Tu patrón dice que le roban las cosas, pero eso es porque no pidieron permiso para construir. Acá y en muchas regiones se les pone un altar y se les deja dulces, frutas, juguetes, y se les pide porque no haya contratiempos. Ya gradualmente vas agregándole cositas, pero siempre debes tenerlos contentos. No son malos siempre y cuando no los provoques». Le conté lo que me había pasado y se rió nuevamente. «Yo ya aprendí a lidiar con ellos. Mañana tráete una frutita, unos dulces sencillos. Ellos no discriminan. Te van a asustar parejo. Así les pongas el más caro o el más sencillo. Ah, pero eso sí, cuando te duermas, ponte un vasito con agua cerca de la cama. Yo sé lo que te digo. Mañana paso a darte una vuelta, muchacho. Cuídate». Entré a la casa mientras el señor se perdía caminando hacia el inicio de la calle. Puse el vasito de agua, me fui a dormir con mi perro y pasamos la noche en perfecta paz. Regresé a trabajar por muchas noches más ahí, siempre llevando dulces y frutitas. No volví a tener problema con ellos, pero la historia que me dejaron es algo que recordaré toda mi vida. Les recuerdo que si tienen alguna historia, me encantaría que me dejen contarla. Si es cortita, no se preocupen.
He estado pensando en un formato para poder integrar varias en un solo video. Nuevamente, gracias a todos y un abrazo muy especial para aquellos que se suscribieron.